Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos, como siempre, voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 11 de San Marcos. Vamos a hablar mis hermanos de cómo Jesús, entra triunfal a Jerusalén. Pero antes mis hermanos, quiero mandarles saludos a todos los que se encuentran escuchándonos en este momento, especialmente en aquellos países que nosotros ni siquiera conocemos, pero sabemos que Dios está allí con ustedes y que Dios les abre sus corazones para escuchar de la palabra. Pues entonces mis hermanos, mando saludos a todos ustedes que se encuentran en Canadá, en Estados Unidos, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Venezuela. Mandamos saludos también a Cuba, a República Dominicana, Puerto Rico y a todos los que nos escuchan en Chile, en Perú, en Colombia y en Brasil. Todos ustedes hermanos, que Dios les bendiga, sigan empapándose de la palabra de Dios, porque escuchar de la palabra de Dios es tan hermoso que nosotros realmente cuando escuchamos de su palabra es para llenarnos de fe. Si no tenemos fe, no podemos seguir a Jesús, y si escuchamos de su palabra, vamos acogiendo la fe y vamos integrándonos con Él todos los días. Vamos a comenzar pues, y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús se aproximaba a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan a ese pueblo que ven enfrente. Apenas entren, encontrarán a un burro amarrado, que ningún hombre ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta: ¿por qué hacen eso?, contesten: el Señor lo necesita, pero se lo devolverá cuanto antes. Se fueron y encontraron en la calle al burro, amarrado delante de una puerta, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿por qué sueltan ese burro? Ellos le contestaron lo que les había dicho Jesús, y se lo permitieron. Trajeron el burro a Jesús, le pusieron sus capas encima, y Jesús montó en él. Muchas personas extendían sus capas a lo largo del camino, mientras otras lo cubrían con ramas cortadas en el campo. Y tanto los que iban delante como los que seguían a Jesús gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí viene el bendito reino de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Entró Jesús en Jerusalén y se fue al templo. Observó a todo su alrededor, y siendo ya tarde, salió con los 12 para volver a Betania. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas, y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma fruto de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, y Jesús fue al templo. Comenzó a echar fuera a los que se dedicaban a vender y a comprar dentro del recinto mismo. Volcaba las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los vendedores de palomas, y no permitía a nadie transportar cosas por el templo. Luego se puso a enseñar y les dijo: ¿no dice la Escritura: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se enteraron de lo ocurrido y pensaron deshacerse de él. Le tenían miedo al ver el impacto que su enseñanza producía sobre el pueblo. Cada día salían de la ciudad al anochecer. Cuando pasaban de madrugada, los discípulos vieron la higuera, que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro: levántate de allí y arrójate al mar, si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración,
Crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Volvieron a Jerusalén, y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías, y le preguntaron: ¿con qué derecho has actuado de esta forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó: les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí: si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús: no lo sabemos. Y Jesús les contestó: entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bellos, mis hermanos, todos estos capítulos de las Sagradas Escrituras, especialmente los santos evangelios, porque es Jesús enseñando, es Jesús llamándoles la atención a estos maestros de la ley y a estos fariseos. Vemos cómo en primer lugar nuestro Señor Jesús entra en Jerusalén. Dice que cuando se aproximaban a Jerusalén, cerca ya de Betfagé y de Betania, al pie del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles que fueran al pueblecito que estaba enfrente, iban a encontrar un burrito y se lo trajeran. Este burrito nadie más lo había montado antes, y se lo llevan a Jesús. Entra en Jerusalén, y toda la gente que está alrededor suyo y que va detrás de él va gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor, ahí viene el bendito reino de nuestro padre David, hosana en las alturas. Dice que la gente gritaba. Toda esta gente, mis hermanos, que como escuchamos aquí, muchos de ellos también se encontraban cuando es justiciado, cuando Jesús va a estar a punto de que le pongan su cruz en los hombros y luego para ser crucificado. Muchos de ellos gritan: crucifícale. Entonces, ¿cuál es el punto aquí, mis hermanos? De que en realidad muchas de las veces no vamos caminando de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a todas sus enseñanzas. Las enseñanzas de Jesús son para que nosotros vayamos reconociendo en Él su poder y que con Él todo lo podemos. Dice más adelante, después, en el versículo 12 en adelante, dice: al día siguiente, cuando Jesús salía de Betania, sintió hambre. A lo lejos divisó una higuera llena de hojas y fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó, pero no encontró más que hojas, pues todavía no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: que nadie coma frutos de ti nunca jamás. Y sus discípulos lo oyeron. Esto, mis hermanos, que Jesús hace con esta higuera, con sus solas palabras, esta higuera jamás vuelve a dar higos, porque se seca hasta la raíz. Dice aquí en la palabra del Señor, en los siguientes versículos: cuando ellos van de regreso a Jerusalén, miran a esa higuera totalmente seca. Y entonces Pedro le dice al Señor que mire la higuera que él maldijo. Le dice: mira, Señor, está totalmente seca. Sí, les dice Jesús, y si ustedes tienen fe, dice del versículo 22 en adelante, dice: Jesús respondió: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que el que diga a ese cerro: levántate de ahí y arrójate al mar, y si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice, se le concederá. Por eso yo les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Esto es sin duda, mis hermanos, ¿verdad? Cuando estamos orando, y si nosotros pedimos con todo el corazón en nuestra oración por algo que le estamos pidiendo a Dios,
se concederá. Pero si abrimos nuestros corazones, si no tenemos fe y confianza en Dios, ¿cómo se va a conseguir lo que estamos pidiendo? Y esto de la higuera sirvió para enseñarles a sus discípulos. Fue una enseñanza perfecta para que cuando ellos pasaran al siguiente día, dieran a esa higuera totalmente seca. Sirvió para que ellos entendieran que la fe lo hace todo. Si tenemos fe en Dios, dice Jesús, todo lo que pidan en la oración se concederá. Más tarde, cuando Él se encuentra ya en el templo enseñando, después de que echó a todos aquellos vendedores de palomas y que cambiaban dinero, Jesús se pone a enseñar, pero cuando está enseñando, llegan y le hacen este reclamo. Leamos. Dice, volvieron a Jerusalén y mientras Jesús estaba caminando por el templo, se le acercaron los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y las autoridades judías y le preguntaron, ¿con qué derecho has actuado de esta forma? ¿Quién te ha autorizado a hacer lo que haces? Jesús les contestó, les voy a hacer yo a ustedes una sola pregunta, y si me la contestan, les diré con qué derecho hago lo que hago. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos comentaron entre sí, si decimos que este asunto era obra de Dios, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? Pero tampoco podían decir delante del pueblo que era cosa de hombres, porque todos consideraban a Juan como un profeta. Por eso respondieron a Jesús, no lo sabemos. Y Jesús les contestó, entonces tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Fíjense bien, todos estos maestros de la ley y fariseos y aquellos grupos que estaban siempre contradiciendo a Jesús, tuvieron miedo a la gente de decirle que era cosa de hombres, porque si decimos que es cosa de hombres, la gente se nos va a echar encima. No eran tan tontos. Y si decimos que venía de Dios, va a decir Jesús, ¿y entonces por qué no le creyeron? No eran tan tontos en realidad, pero solamente para su conveniencia. Y Jesús todo esto lo sabía, y por eso es que le tenían miedo a él y a la gente que estaba a su alrededor, porque la gente creía a Juan el Bautista como un profeta y a Jesús por igual, y por eso no lo pudieron apresar ni echársele encima. Dios está con nosotros, Dios está con todo el que cree en Él y nunca nos abandonará. Creamos, mis hermanos, y tengamos fe. Que Dios les bendiga.